¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un personaje bíblico que de una u otra manera todos hemos caído en lo que él cayó, de una u otra manera. Y este es Pedro. Si hablamos algo de Pedro como una introducción, su nombre no era Pedro, su nombre era Simón, y Simón significaba débil, paja que se movía, se dejaba llevar por el viento. Y Dios le cambia el nombre y le pone Pedro, que es roca, que es fuerte. Ahí comienza a cambiarle su personalidad. Por eso los nombres son importantes. En la Biblia podemos encontrar a varias personas que Dios les cambió el nombre. Comenzamos con Abraham. Era Abraham, padre de multitudes. Era padre, el nombre de él significaba padre y fue cambiado a Abraham, que era padre de multitudes. Que ahora todos nosotros somos hijos de él. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene fe va a ser hijo de Abraham también, en fe. Amén. Él es el padre de la fe. Y todo el que tiene fe está con él. Amén. Entonces, vemos que Pedro era alguien impulsivo, era alguien que era de doble ánimo, así como todos nosotros, antes de conocer a Cristo. Todo el mundo antes de conocer a Cristo es alguien que es de doble ánimo, es alguien que hoy está bien, mañana no. ¿Por qué? Porque todos tenemos momentos buenos y tenemos momentos malos, todos pasamos por eso. Entonces, la única manera de no ser doble ánimo es estando en Cristo, porque sabemos que aún las cosas, que todo lo que nos pasa, aún sea lo malo, va a obrar ¿para qué? Para nuestro bien. ¿Por qué? Porque dice su palabra que para los que amamos a Dios, todo obra para nuestro bien. Entonces, la única manera de que nosotros podamos dejar de ser doble ánimo es cuando estamos en Cristo. Es la única manera. Del resto, todos son doble ánimo. Porque hoy están bien, mañana no. Hoy están felices, mañana están amargados. Nosotros en Cristo tenemos que estar llenos de gozo, pase lo que pase. Entonces vamos a Lucas capítulo 5. Vamos a comenzar hablando del comienzo de Pedro en la Biblia, del comienzo de él, su aparición en la Biblia por primera vez. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los dos pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era la de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dice que sentándose, o sea que yo pudiera predicar sentado, ¿no? Lo hizo sentado. Una vez lo hice en una iglesia en San Francisco. No tiene nada de malo, porque aquí dice que Jesús estaba enseñando sentado. O sea, estaba predicando ahí sentado, había multitud. Los ayunos también se dan sentados. Los ayunos también. Bueno, entonces, sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
y habiéndolo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vemos acá que Jesús se monta, no fue casualidad que se montó en la barca de Pedro, no fue casualidad, fue una causa, había una causa por la cual Jesús se montó allí. Recordemos que Jesús tenía discernimiento y podía ver quién de todos los que estaban allí era la persona indicada para él montarse, para después hacer la obra que Dios quería hacer. Entonces vemos que no es una casualidad, sino una causalidad, una causa. Él se monta porque sabía que iba a tener un trato con Pedro. Lo primero que hace es enseñar. ¿De dónde enseñó? Desde la barca. Esa barca seguramente estaba llena de cosas malas. Seguramente Pedro era grosero. Y lo sabemos por qué. Porque cuando negó a Jesús, ¿qué hizo? Al final terminó diciendo un poco de grosería, dice la palabra. Entonces sabemos que Pedro era grosero. Tenemos eso presente, que él era grosero. Antes de conocer a Cristo, él era grosero. Entonces, quiere decir que en esa barca tuvieron toda la noche pescando. Y si Pedro fuera maracucho, imagínense qué palabra fuera dicho. Esa M, ra, toda la noche, diciendo esa palabra. Imagínense eso. Entonces esa barca estaba llena de palabras malas, de palabras negativas, palabras de derrota. Estuvimos toda la noche pescando y no pudimos agarrar nada. ¿Qué problema? De fracaso. Estaba llena esa barca. Entonces Jesús viene y entra en esa barca. Con su presencia limpiar esa barca. ¿Qué hace con su presencia? Jesús enseña desde ese lugar, santificando ese lugar. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos a un sitio? Oramos, santificamos los lugares donde estamos, nuestro hogar, donde nosotros estamos. ¿Oramos para qué? Para limpiar la casa, limpiar el lugar con nuestra oración. Amén. Cuando leemos la palabra, cuando escuchamos prédica, limpiamos el ambiente. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Limpiando el ambiente en la barca. Después que termina de enseñar, ¿qué hace Jesús? Se baja de la barca y le dice a Pedro: anda a pescar. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro? Negativas. Pedro, ¿qué le dice a Jesús? Dice: Jesús, si hemos estado toda la noche, y en la noche es que los pecadores pueden pescar, ¿qué? O sea, ¿cómo crees tú que ahorita en el día vamos a pescar? Si tenemos toda la noche y no pudimos agarrar uno. Lo que no sabía era que el que estaba hablando era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías. Lo tenía ahí y no sabía. Así como mucha gente lo tiene a usted enfrente hablando de Dios y no sabe que usted está representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. De la misma manera, Pedro no lo sabía, pero dijo: bueno, para quitarle de la cabeza a este hombre eso, vamos a hacerlo pues. Lo voy a hacer en el nombre tuyo, o sea, no va a ser en nombre mío. No lo voy a hacer porque yo quiero. Cuando Pedro le dice a Jesús: está bien, voy a ir y lo voy a hacer en tu nombre. Hay cualquiera dice: ay, lo está haciendo en el nombre de Jesús, qué bonito. No, lo que está diciendo es: mira,
No voy porque yo no es que yo quiera ir a hacerlo. Lo voy a hacer porque lo estás diciendo tú y lo voy a hacer tú no. Para que te des cuenta que no hay nada. Para que te des cuenta que no se va a pescar nada. Por eso que nos pide ayuda de una vez. Porque él no sabe que iba a pescar. Él pensaba que iba a sacar la red vacía. Y cuando ve eso que se empieza a romper la red, empieza a pedir ayuda. No solamente se llenó, no solamente bendijo su barco, sino el del amigo también. Porque se llenaron las dos barcas, se llenaron las dos. Pero lo sorprendente de todo esto es que él, al ver, cualquier persona se alegraría y diría: gracias, muchas gracias. Wow, me ayudaste, me voy para la casa con todos estos peces. Él no, él como que entró en sí y se arrodilla. Dice: aléjate de mí. Ahorita entiendo que tú eres un hombre de Dios. Aléjate de mí, porque esto que pasó es algo sorprendente. Esto es algo inusual. Esto es algo que no pasa a menudo, es algo que sorprende. Entonces Pedro le dice: aléjate de mí porque yo soy pecador. No sé qué haces tú conmigo si yo soy pecador. Así muchas personas hoy, de hecho ese señor con el que hablamos, él se siente pecador, por eso es que no va para la iglesia. Él se siente así como se sentía Pedro. Yo intenté hablar con él. Intentamos, escuchó, por lo menos escuchó, esperemos que, bueno, dice la palabra de Dios que su palabra no va en vano, sino que ella va, penetra y cumple para lo que fue enviada. Yo espero que pronto pueda, si no viene para acá, por lo menos que visite alguna iglesia y que se arrepiente. Entonces vemos que Pedro cae de rodillas, así como todos nosotros hemos caído en algún momento, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole ayuda, pidiéndole un socorro. De la misma manera cayó Pedro. Por eso nos podemos identificar con él en ese momento, porque todos hemos hecho algo malo, de lo cual nos hemos arrepentido y le hemos dado gracias a Dios, porque sabemos que ese pecado ya ha sido perdonado. Gracias a Dios, porque nos ha perdonado ese pecado. Pero vemos que él cae de rodillas y Jesús le dice: tranquilo, no te preocupes, que ya no vas a pescar más peces, ahora vas a pescar hombres, vas a ser pescador de hombres. Y eso es lo que Jesús, es lo que Dios, es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Escuchar eso que Jesús le dijo a Pedro: hoy te voy a hacer pescador de hombres. Hoy Jesús quiere que nosotros seamos como Pedro, pescadores de hombres, que evangelicemos, que invitemos, que salgamos, que llevemos la palabra, que estemos dispuestos a tiempo y fuera de tiempo a llevar la palabra. Donde usted se encuentre, ciertamente nosotros debemos organizarnos y salir en equipo, como familia, como iglesia, salir a evangelizar, pero eso no impide a que se me dé la oportunidad de hablarle a alguien en la calle y no lo voy a hacer porque no estoy con mis hermanos. No, usted tiene que dejarse usar, usted tiene que abrir la boca y hablar de parte de Dios a que usted tenga de frente. Ese es el deber ser. Entonces vemos que Jesús le hace el llamado a Pedro, pero recuerden que ahí no estaba solo Pedro. Aquí nos habla de Juan y de Jacobo, que es el mismo Santiago, y ellos también atendieron el llamado. O sea que en esa pesca Jesús, aunque trató con Pedro, ¿por qué trata con Pedro y no con Juan y con Jacobo? Porque Juan y Jacobo eran como el líder. De ellos tres, el líder era Pedro. El más tal, y ellos eran como que lo seguían en cuestión. Pedro era el líder. Entonces Jesús sabe, si yo me gano al líder, los demás siguen. Entonces a veces vemos ese muchacho que es el tremendo. A veces vemos esas personas que son las tremendas y tal. Pero vemos que siempre está rodeado de gente. Si nos ganamos a ese, nos ganamos a todos los demás. Si nos enfocamos en ese, nos ganamos el resto. Entonces hay que orarle, hay que ser sabio como lo fue Jesús. Pedirle a Dios estrategia
cómo llegarle a las personas, a quién llegarle, a quién enfocar. Si nos enfocamos en este, los demás llegan. Hay que saber a quién le vamos a hablar. Entonces, vemos aquí algo importante en Pedro. Primero, que era un pecador. Segundo, no tenía fe. Estaba en un momento, aunque era un hombre trabajador, porque no podemos decir que era todo malo. Era un hombre trabajador, estaba trabajando. Cuando lo encontró Jesús estaba haciendo algo. No estaba de vago. Entonces es importante. Dios le bendiga. Entonces es importante ocuparnos, porque a Dios le gusta la gente que está ocupada. O sea, se enfoca en ellos. Entonces, primero, ¿qué podemos ver en Pedro? Que era impulsivo. ¿Cómo vemos a Pedro impulsivo? Cuando ve que Jesús venía caminando en las aguas, su reacción fue: si eres tú, Jesús, dime para ir. Entonces su impulso lo llevó a caminar por las aguas. Fue algo bueno en ese momento, aunque después se hundió más adelante. Pero lo impulsivo en ese momento le salió bien. Caminó sobre las aguas. Entonces a veces el ser impulsivo te puede llevar a hacer cosas buenas, pero también te puede llevar a hacer cosas malas. Por ejemplo, cuando Jesús habla en Mateo 16, 21, 23, Mateo capítulo 16, del 21 al 23, aquí habla cuando Jesús les dice a ellos que es necesario que Él vaya a Jerusalén, que padezca mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y que muera para después resucitar al tercer día. Le está diciendo, le está contando a sus discípulos, ahí, en el versículo 21. Le está contando eso a ellos, le está diciendo. Y viene Pedro y lo toma aparte y se lo lleva así como en secreto. Le dice: Jesús, ven acá. Jesús, no permitas que eso te pase. Jesús, le dice, lo jala a un ladito: ven acá. Jesús, ven acá. No permitas que eso te pase. Uy, que no lo permitas. ¿Cómo vas a permitir eso? ¿Y qué le dice Jesús en ese momento? Le dice, en el 23 le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Palabra dura. Cualquiera de nosotros nos ofenderíamos que alguien nos dijera: apártate de mí, Satanás. Pero Jesús tuvo que decirle a Pedro eso. ¿Por qué? Porque lo estaba desviando de los planes que Dios tenía con él. Todo aquel que a usted lo quiere sacar de los planes de Dios está manipulado, está siendo influenciado por Satanás. No puede dejar que el enemigo utilice a seres queridos, amigos, familiares, para sacarlo de los planes de Dios, porque le está dando el gusto al diablo. Si Jesús le hace caso a Pedro, le da el gusto al diablo. Eso era lo que el diablo quería. Entonces vemos que su impulsividad lo llevó a caminar por las aguas, algo bueno, pero aquí su impulsividad lo llevó a ¿qué? A que lo reprendieran por ser impulsivo. No, ven acá, no, ¿cómo vas a dejar que eso te pase? No dejes que eso te pase. Por dejarse llevar por las emociones. Eso lo llevó. Pero en ese mismo capítulo 16, en el versículo 16, vemos cómo cómo Jesús felicita a Pedro. Unos versículos antes, escuchen lo que dice. El versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Viene Jesús, le dice en el 16: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow, aquí lo felicita. Wow, Pedro, qué bueno, qué bueno. Pero en el 21, en el 23, lo regaña.
Entonces la impulsividad, el ser impulsivo te puede llevar a hacer cosas buenas, pero también te puede llevar a hacer cosas malas. Hay que tener cuidado, hay que discernir. Y si por impulsivo alguien te dice, hermano, ya va, no, la cosa no es así, no se ponga bravo. Aprenda a reconocer que se ha equivocado. Entonces, vemos que era impulsivo. Eso es lo primero que podemos ver en él, que era impulsivo. Luego vemos que era valiente. Eso lo podemos encontrar en Juan 18:10. Juan 18:10. Aquí nos habla, en Juan 18:10 nos habla en el suceso cuando a Jesús lo van a buscar para llevárselo, para ya crucificarlo, para llevárselo preso, pues. Que él estaba orando, se aparece ahí con Judas y viene y se lo van a llevar. ¿Qué fue lo que hizo Pedro en ese momento? Sacó la espada. ¿Y qué hizo? Le cortó la oreja al centurión. Entonces ahí demostró valentía. Pero igualito esa valentía, ¿qué pasó con esa valentía? Jesús por impulsivo lo volvió a regañar. ¡Epa, no! No lo vuelvas, no hagas eso. Si yo quisiera que esto no pasara, yo solamente le digo a mi padre y enviaría ángeles. Déjalo tranquilo. ¿Qué hizo Pedro? Pedro se sintió tan confundido. ¿Qué hizo qué? Corrió. Se fue corriendo. Entonces vemos que era alguien negativo. Lo vimos en la barca. Fue alguien que no fue tan fiel con Dios, con Jesús, porque a pesar de que Jesús le dijo unos momentos antes, dijo pues que él iba a ser llevado, que lo iban a matar, y le dijo, no, yo moriré contigo. Salió él, el primerito que salió fue él, por impulsivo. Yo moriré contigo, aunque me maten, yo estoy contigo, patria y muerte. Casi que dijo, yo estoy contigo. Tanto eso que lo negó 3 veces. Y terminó Jesús, y Jesús se lo dijo. Me vas a negar 3 veces. Ajá. No va a ser, así que no va a ser. Y lo terminó negando. Entonces fue alguien que terminó traicionando a Jesús. Y a pesar de eso, ¿qué hizo Jesús cuando resucitó? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se le apareció, lo vio pescando, porque él dijo, de verdad Pedro se sintió mal, como cualquiera de nosotros. Cuando usted le falla a Dios, ¿cómo se siente? Mal, ¿verdad que sí? Yo también me siento mal. Todos nos sentimos mal cuando le fallamos. Eso le pasó a Pedro. Pedro se sintió mal. ¿Y qué dijo? Bueno, si no sirvo para pescar hombres, como me dijo Jesús, me vuelvo otra vez a pescar peces. ¿Qué voy a hacer? Eso fue que seguro Jesús se equivocó. Jesús se equivocó conmigo. No sé cuántos han dicho eso. No está. Y ya se murió ya. ¿Ya qué voy a hacer? Eso fue que se equivocó conmigo. Se equivocó, segurito se equivocó Jesús conmigo. Así como muchas veces, no sé cuánto lo han pensado. Y lo han dicho, ay Dios mío, tú cómo que te equivocaste conmigo, porque verte, yo no dejo de hacer esto. Y quiero dejar de hacer esto mal y lo sigo haciendo. Como se ponía Pablo. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, Pedro se sentía mal. ¿Y qué hizo Jesús? Se le apareció en el mismo lugar donde lo buscó la primera vez. Y le hizo el mismo milagro por el cual le hizo el llamado. Porque cuando estaba por allá, Jesús le dijo, de ese lado no, del otro. Tira la red del otro lado. Y ellos dirán, ¿quién es ese loco que está gritando allá? No nos deja trabajar aquí tranquilo y que tiremos del otro lado. Me imagino eso a Pedro, a Juan, a Santiago ahí. ¿Qué le pasará a aquel? Imagínense que registra la palabra de Dios que estaba sin franela, Pedro. Estaba sin vestidura, estaba sin vergüenza. Cuando les hace el milagro que lo tiran y recogen dice Juan, épale, yo conozco esto pasó la otra vez. Ese tiene que ser Jesús. Cuando Pedro no se había dado cuenta, cuando Pedro escucha, ese es Jesús se puso la franela y se lanzó al agua y se fue nadando hasta la orilla para ver si era Jesús. Cuando ve que era Jesús, dice, eres tú.
Y ahí es donde viene Jesús, le preparó su comidita, no lo regañó por haberlo negado, sino que le preparó comidita, se puso a hablar con él y le preguntó, ¿tú me amas, Pedro? Pero, sí, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Claro, Jesús. ¿Cómo que sí? Claro que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Cuando viene la tercera vez, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Ahí Pedro dijo, se recordó que lo había negado 3 veces. Se puso triste y dijo, Señor, tú sabes que te amo. Con todos mis defectos le habrá dicho él, yo le fuera dicho eso, con todos mis defectos, Señor, con todos mis pecados, Señor, yo te amo. Yo te amo, Señor, yo te amo con todos mis defectos, con todos mis pecados. Y seguramente se acordó de eso, de lo que había hecho, que lo negó 3 veces. Y 3 veces tuvo que decirle que lo amaba. Y Dios le dijo, no, tú eres un mentiroso, claro que no me amas nada, y se fue. No, Jesús lo aceptó, lo reconoció y lo levantó, y gracias a Dios lo usó. Así como los va a usar a cada uno de ustedes. Solo tenemos que poner la confianza en Dios. Y aunque le fallemos, creamos que Dios es fiel para perdonarnos. Si no, en vano murió en la cruz. Si Él no es capaz de perdonar nuestro pecado, en vano murió en la cruz. Porque a eso vino. Él vino para darnos perdón de nuestros pecados. Algo que no íbamos a conseguir nunca si Él no muere y resucita. Sin su sangre era imposible. Sin ese derramamiento en la cruz. Entonces vemos que lo cuarto que vemos en Pedro es la restauración. Es importante que si le fallamos a Dios, restaurarnos. Tenemos que creer en la restauración. Creer en la restauración es creer en dar una segunda oportunidad. Es creer en darle una oportunidad a alguien que falló. Eso es creer en la restauración. Si Jesús lo hizo con Pedro, nosotros debemos hacerlo con las demás personas. Un problema grave en el cuerpo de Cristo es que cuando un cristiano falla, los mismos cristianos le caen a pedrada. Son los primeros que le caen a pedrada. Entonces eso tenemos que mejorarlo, tenemos que cambiar eso. Ahora lo quinto que encontramos en Pedro es un liderazgo. Aunque Pedro se veía como un pecador, allá en la barca, cuando Jesús lo buscó, Jesús lo veía como lo vio en el Pentecostés, cuando predicó y se convirtieron 3.000 personas. Pedro se veía en una barca sin peces, que una pesca milagrosa, con un hombre enfrente de él que no sabía quién era, pero que obviamente tenía algo de Dios, porque eso era algo sorprendente. Y él, siendo un pecador, lo tenía ahí enfrente. Él se veía como un pecador, se veía como alguien que no sabía a lo mejor ni leer bien, ni escribir bien, no tenía buen léxico, era alguien a lo mejor mal hablada. Pero Jesús no lo vio allí, así como no te ve a ti ahorita aquí sentada. Tú te ves ahorita aquí sentada, pero Dios te está viendo predicándole a las personas. Dios te está viendo llevándole palabra, orando por los enfermos. Dios te está viendo, no aquí sentada, así como lo hizo con Pedro. Él no lo vio ahí en la barca, él lo vio en el Pentecostés, predicándole a un montón de personas y convirtiéndose en más de 3.000 personas. Eso lo vio Jesús. Y vio que por medio de él iba a entrar el evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles. Porque el primero que le predicó a los gentiles fue Pedro. Entonces, no sé en qué va a ser usted la primera persona que le va a predicar. No sé si a los del barrio, no sé si a los presos, no sé si a los enfermos que están en el hospital. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe qué va a hacer con cada uno de ustedes. Dios lo sabe. Así que no dude que Dios tiene planes con usted.
Porque si lo tuvo con Pedro, que era una persona que no sabía hablar bien, que era una persona que lo negó, lo traicionó, si lo pudo hacer con él, lo puede hacer con nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Como a Pablo de Tarso, yo lo conseguía.